pero estamos hablando de poco tiempo. Google es una empresa que hizo la semana pasada 14 años, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que no va a hacer más que seguir, ¿no? O sea, vosotros pensáis que esto diverge o converge. Cada vez vamos a tener más contenidos, cada vez vamos a tener más oportunidades de emitir y demás. Conectando con lo que decía Alechu, ¿qué es lo que está habilitando todo eso? Pues hay cosas muy evidentes. O sea, el coste de producción está bajando de una manera tremenda. O sea, cualquiera puede crear contenidos. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Cualquier persona puede crear contenidos y es capaz de distribuirlo. Los costes de distribución no hacen más que bajar. ¿Y la tendencia cuál es? También a bajar. ¿Esto qué hace? Cada vez más canales y cada vez más contenido. Leía el otro día que hablando de costes, ¿no? Cuando Televisión Española empezó a emitir en España, en el 58 solo se podía hacer directo. Y tuvo que llegar una innovación que llegó en el año 62, que era el videotape. Entonces no se había que hacer directo, sino que se podía grabar. Entonces eso lo que hizo es que se pudiese bajar un poquito los costes de la producción. O sea, la tendencia no ha hecho más que crecer y va a seguir así. Entonces, comunicación se está fragmentando. Marcas que hace 10 años no conocíamos, pues ahora están las usamos todos y todos somos capaces hay oportunidades de realizar impactos. Y no solo desde el punto de vista de los servicios y los contenidos, sino que las pantallas también se fragmentan, ¿no? Pues esta imagen es común, yo mi casa la veo y yo estoy convencido de vuestra casa también. El móvil, el PC, el iPad. Bueno, ahí tenemos al Príncipe Harry en una imagen decente. Ahí hemos pillado en un buen momento. Está muy bien. Pero bueno, aquí lo que hay que entender es que desde el punto de vista de las marcas, de cómo construyen las marcas, cómo llegas a los consumidores, cómo crear los contenidos, pues tienes que repensarlo. O sea, porque no estamos hablando del anuncio de Coca-Cola, todos ahí viendo cuando la programación a las horas de vender el anuncio, ¿no? Eso lo sabemos todo, lo tenemos clarísimo. Entonces, unas cuantas ideas, ¿no? Para entender este entorno, ¿no? Y la primera es co-creación, la segunda es repensar el broadcast, luego se habla de micro broadcast, ¿no? Que dirían que es lo que hay que hacer, y bueno, es lo que está muy ligado con lo que decía Lucho, y luego dejar espacio para experimentar, que ya es muy complicado experimentar, porque experimentar te puedes equivocar, pero es muy importante. Entonces, co-creación. El entorno Coca-Cola que veíamos antes, pues era un entorno en el que la creación se producía en un entorno cerrado. Pues la agencia con sus creativos, con su productora, con sus clientes, generaban una serie de ideas y al final lanzaban y creaban la película, lanzaban al mercado y bueno, funcionaba. ¿Qué ocurre ahora? Pues que todos estos canales que estamos viendo son interactivos y permiten la creación por parte de los usuarios. Entonces, para que os hagáis una idea, cada segundo se sube una hora de vídeo en YouTube. Y aquí muchas veces se habla de este dato y se te enfoca grande en YouTube, cuántos usuarios tiene, 16 millones, 500 en todo el mundo, pero yo creo que lo relevante es el hecho de que se sube, ¿vale? O sea, se sube quiere decir que hay usuarios que están subiendo contenido y están expresándose de alguna manera. Entonces están expresando, pues, accesarse un vídeo que se han grabado el fin de semana con su hijo, con sus amigos, que quieren compartir con los demás, o están haciendo una parodia de una marca, o están haciendo cualquier otro tipo de cosas. Entonces lo interesante es este hecho, o sea, son oportunidades para las marcas para interactuar. Es un entorno, lo que comentaba el hecho de una productora pequeña que está ayudando a crear contenidos hacia las marcas. Es un proceso un poco más estructurado, es un poco la siguiente evolución de lo que sería más tradicional, pero tenemos la posibilidad de incorporar a los usuarios en nuestro proceso creativo. Pensaros, o sea, muchas veces decimos que YouTube es el mayor focus group del mundo, ¿no? Porque realmente tienes la capacidad de testar ideas en todo momento, ¿no? Y testar creatividades. Les voy a poner un ejemplo que es un poco extreme, pero que a mí me gusta bastante. Esto es Axe Anarchy.
empresa de desodorantes, pues probablemente es complicado llegar a tus clientes, ¿no? Y ser capaz de llegar a un momento de engagement por ellos. Pero bueno, Axe tiene algo, pues que es su historia, su chica y tal, y su moto y todas estas cosas, ¿no? Entonces han aprovechado para hacer un cómic que realmente, de la que la historia es decidida por parte de los usuarios interactuando en tiempo real. Entonces al final estás consiguiendo dos cosas, o sea, estás hablando con clientes potenciales que tienen pasión por tu marca de alguna manera, y además estás potenciando un poco la línea de comunicación que estás haciendo tradicionalmente. Esto pues lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero desde luego la tecnología te permite hacerlo a la hora de generar ideas, generar creatividad. Y esto la verdad es que lo podéis ver en youtube.com Axe, y son formas de explotar la creatividad de tus clientes. Siguiente punto, hablaba de co-creación, y lo siguiente es de broadcasting al microcasting. O sea, el broadcasting es broad y el microcasting es micro. O sea, broad es amplio, o sea, llegar a mucha gente, y micro es llegar a poca gente con pocos. Micro antes era imposible, o sea, tú no puedes hacer micro pues porque la tecnología no te lo permitía, o sea, tenías unos costes de producción muy elevados, unos costes de distribución muy elevados. Ahora, como os decía, los costes están al mínimo. ¿Qué ocurre? Pues es que desde el punto de vista de usuarios, a todos nos interesa comunicar y todos tenemos posibilidades de comunicarnos. Este slide siguiente es el consumo de vídeo de Yahoo Video, o sea, no es de Google. Entonces, fue un vídeo que ha pasado del 2009 al 2011, y esto básicamente es el hecho de que existen tabletas y existen móviles. Entonces, el prime time se está volviendo todo el día. ¿Por qué? Porque tenemos la disponibilidad de contenido en todo momento, con todo tipo de devices y de todo tipo de información. Muchísimo contenido, lo veremos en YouTube, que no es una cosa que te vayas a ir. Hay mucho de Catch-up TV, por un lado. ¿Catch-up TV habéis oído hablar? ¿Catch-up TV? O sea, Catch-up TV es decir, como no puedes ver la programación porque era a las 8 de la tarde, vas a YouTube y ves los goles o ves lo que quieras ver en ese momento de televisión, ¿no? Hay muchísimo de Catch-up TV y muchísimo de contenido que es prescrito por tu red social. Entonces, ya no estamos hablando de un entorno de broadcast prime time en el que tienes que entregar todos los impactos como las marcas. O sea, las posibilidades de contactar como marcas están durante todo el día, y si hiciésemos un poquito de mining aquí en esta curva, lo que haríamos sería contenido de todo tipo. O sea, aquí ahí no estamos hablando de un programa que está viendo 10 millones de personas. Ahí estaríamos viendo vídeos que están viendo 200, 300, 400, 500, 800 personas, cada uno en función de sus gustos y sus intereses. ¿Sí? ¿Conocéis Michelle Phan? ¿No? Bastante conocida. Bueno, en España, 5 millones de España lo han visto, pues. Es una estrella de estas nacientes en YouTube. Y bueno, esta chica se dedica a hacer maquillaje, ¿vale? Y bueno, tiene 500 millones de vídeos vistos, 2 millones de suscriptores en el target de 13 a 25 años. O sea, bastante impresionante, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo bastante claro de microcasting. Entonces ella empezó haciendo... 3 years ago, I applied for a job at a local department store as a sales associate for a Lancôme makeup counter. At the time, my mom, she needed help with the bills, and makeup artistry was always a hobby of mine. The interview went well, but unfortunately, I didn't get the job. At the time, yes, it was sad, but I always believe that things happen for a reason, and that one day I'll be able to fulfill my dream of being a makeup artist. Well, it's happened. Last year, I received an email from the Lancôme team in New York. They saw that I was a fan of their makeup and asked if I was interested in working with them. I'd like to share the news that starting right now, I am the official video makeup artist for Lancôme. What exactly does that mean? Well, I'll be creating one special video a month for the brand, showcasing different products, trends, backstage events, and more. Aside from that, nothing's changed. I'll still continue to create a wide range of videos for you, featuring different brands, looks, and of course, music. Please know that I would never use a product that I do not believe in. I believe in being honest and vlogging with integrity. I also believe in Lancôme, and it means so much that they also believe in me. I just want to teach, inspire, and be inspired. This is a great opportunity for me, and I'm so grateful to have such an amazing audience. You, my viewers, inspire me to create better videos. You really do. Thank you. Bueno, yo creo que está bastante claro. O sea, al final, tú tienes que poner un proceso en el que tú creas el contenido. Lancôme podría haber decidido, voy a crear una serie de contenidos de experiencia de mi producto, maquillaje, y lanzo un canal, ¿vale? Es un modelo. Otro modelo es, dices, bueno, pues mira, el contenido, hago un poco de crowdsourcing y lo subcontrato. Entonces,
Ves en YouTube que hay mucha gente que tiene pasión por determinados productos y está creando contenido constantemente y es capaz de comunicarlo, y vieron a Michelle Phan, entonces que han decidido patrocinarla. Es otro modelo diferente, digamos que estaría en el otro extremo de lo que sería una producción creativa de contenidos muy estructurada. Entonces, creo que es también importante desde el punto de vista de engagement de los usuarios, ya lo dice también ahí, dice, os prometo que no os voy a engañar, tampoco es mentira de verdad, pero bueno, los usuarios que eran seguidores de Michelle Phan desde el principio la ven bastante pura desde el punto de vista de la prescripción y del nivel de comunicación y engagement que tienen con ellas, ¿no? Porque no estaba patrocinado por ninguna marca, ¿no? Entonces, como os decía, microcasting, o sea, estamos hablando de una gran, digamos, estrella de YouTube con mucho crecimiento, estamos hablando de 2 millones de suscriptores, que está 500 millones de vídeos vistos, estamos hablando ya de cosas serias, pero realmente en tu target, o sea, la gente que va a estar viendo ese contenido y tus productos para una marca es, pues, como diría yo, oro. O sea, decía co-creación, decía microcasting, y lo tercero es esto, que esto es más complicado, pues esto de prueba, escucha, reacciona rápidamente, pero el éxito y el fracaso. Porque lo del éxito nos gusta a todos, pero el fracaso como que no. Y además el fracaso además como el tema del budget y este tipo de cosas, además porque la crisis es complicado, pero es difícil en este entorno que veíamos, que no hay nada más que cosas nuevas, no probar nada. Porque tú tienes dos opciones como marca, vas a poder decir, vale, pues soy el último, vale, es una opción, o sea, que se la peguen otros, y yo voy recogiendo y me digo, pero bueno, eso al final, si eres el líder en ese caso, al cabo de 4 años vas a perder tu edge de innovación y de con el mercado. Entonces, ¿cómo lo enfocas? ¿Qué es esto de experimentar? Experimentar es muy bonito, pero el problema es que los experimentos son gaseosa, ¿no? Cuestan dinero. ¿Cómo lo hacemos? Pues este vídeo después muy bien, está muy bien, que es el vicepresidente de Coca-Cola, cuenta cómo lo hacen ellos. How do we apply the 70-20-10 model to content development? On the one hand, we have low-risk content, which is where 70% of our investment should be. This is the bread and butter content. It pays the rent. It's that passport to the 10. This content should consume less time resource, perhaps 50% of the time. Then we have 20% of the content, and this is where we innovate on what works. This engages more deeply with a more specific audience, but still with broad scale. And then we have high-risk content. This is 10%. These are brand new ideas. These will become tomorrow's 20 or 70. We need to declare learning intent up front. We need to be prepared to fail, and we need to celebrate both failure and success. Bueno, pues esto me pareció un buen modelo, no sé si conocéis el modelo de innovación de Google. Google, nosotros al final estamos en la innovación, empezamos siendo un buscador y luego al final tenemos un portfolio de productos. Entonces dices, y no innovas, ¿vale? Pues al cabo de 5 años has desaparecido del mercado. ¿Innovas? ¿Cómo lo haces? Entonces el modelo de Google es el del 70-20-10. Es decir, tú pones un 70% de tu presupuesto y de tus esfuerzos en lo que te da de comer, que en nuestro caso sería el buscador, pones un 20% de tus esfuerzos en lo que sería cosas que están cercanas, que están probadas, que van quedando bien, y un 10% en experimentación pura y dura, que puede estar bien, ¿no? O sea, te das un 10% de tu presupuesto y de tu tiempo en probar nuevas cosas. Y como decía ahí, o sea, declarando que puede ir bien o puede ir mal. O sea, el impacto está limitado porque es un decorrido. Yo creo que es una buena metodología también para aplicarla desde el punto de vista de la creación de contenidos y de probar nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, yo llevo en Google 6 años y medio. Entonces, claro, yo empecé con el buscador, pero luego empezamos con YouTube, ahora tenemos en social, ahora tenemos todo, y entonces se lo vamos contando a las agencias, se lo vamos contando a los anunciantes y nosotros, Facebook y todo lo demás. Entonces, claro, tú desde el punto de vista de un anunciante, ¿qué haces? O desde el punto de vista de una marca, todo a la vez, tiro todo lo tradicional y lo hago nuevo. Pues no, pues hay que buscar un modelo que te permita también tener una cierta lógica en cómo hacer las cosas, ¿no? Hacer el 100% lo que haces hoy es receta segura para el fracaso, ¿no? Sobre todo en este entorno en el que todo va cambiando tanto, porque el que haga el 10% y pegue se te lleva bastante de cuota en el mercado. Me voy a poner un par de ejemplos de experimentación. This one's hilarious. I'm out of wheat thins. My life is officially over. Kind of dramatic. Tabitha. Yes. Okay, do you recall tweeting,
I'm out of wheat thins. My life is officially over. Yeah? We got a hold of that. We just want you to be sure that you're aware that we have plenty of wheat thins. And that's for you. That's just a gift. That is a lot of wheat thins. Oh my gosh. Everybody in the van, let's go. In the truck. You take care, all right? Come on, boys. Who's next? Bueno, pues hicieron una acción de activación por internet, por interacción, en el que hacían la broma, iban enviando como la llamada de la radio. Empezó a tener muchísimo éxito, tuvieron 6 millones de visualizaciones y lo convirtieron en la campaña de televisión. O sea, hicieron un proceso que cuando ellos hicieron esto, ¿pensaban que iba a ser una campaña de televisión? No. Si no lo hubiesen hecho, hubiesen tenido una campaña de televisión, tampoco. Entonces, ese es un poco el modelo de cómo puedes innovar y hacer cosas en los que involucres a la audiencia. Bueno, he visto que había muchísima interacción. Y esto es lo que a mí me parece graciosísimo. Este es buenísimo. Este es de Acinos Hummus, que es, Hummus, una marca de Estados Unidos. Entonces tenían hummus, o sea, es un producto que consumimos pero que no, digamos, no lo compramos todos los días, ¿no? Como la leche y el pan, ¿no? Se compra de vez en cuando. Entonces entiendo yo que desde el punto de vista de llegar al mercado tienen limitaciones desde el punto de vista presupuestario, cómo llegan, ¿no? Entonces, me hacia atrás, espera un segundo. A ver si está aquí. Hey Michelle, what you doing? I'm serving delicious Athenos hummus to my friends. That's great. Let's see what Yaya thinks. You dress like a prostitute. No, Yaya would never do. Prostitute. Never mind that, Michelle. At least Yaya approves of you serving Athenos hummus. Because only Athenos is made the Greek way, with 100% olive oil. Athenos, maybe the only thing approved by Yaya. Está fenomenal, ¿verdad? Bueno, pues en este caso lo que hicieron, pues crearon el personaje de la abuela Yaya, esta que representaba todos los valores del hummus bien hecho con toda la esencia griega. Y bueno, pues lanzaron una serie de campañas de televisión y luego lanzaron en YouTube pues la posibilidad que los usuarios lo hicieran. Y obviamente hubo como 1000 parodias de la abuela Yaya y diciendo todo tipo de cosas, supongo, al resto. Entonces, bueno, aquí voy a parar un poco en lo que sería, un poco de resumen, ¿no? O sea, claramente un entorno en el que estamos, el número de plataformas no hace más que crecer, los costes no hacen más que bajar y los usuarios cada vez quieren más y cada vez interactúan cada vez más, ¿no? Una serie de recetas que sería pensar en co-crear, no solo en tú emitir desde el punto de vista de la producción, pensar en micro y no en broad, y luego darte espacio para experimentar. En este entorno, ¿cómo vemos nosotros YouTube? Pues nosotros posicionamos YouTube como una plataforma que crea marcas online. Y una plataforma es importante, ¿no? O sea, porque YouTube no es un medio de broadcast tradicional en el que se emite, es un entorno en el que hay marcas, usuarios y creadores, todos. Es una multisite platform, esto que se diría en tecnología, ¿no? En el que todos contribuyen, en el que todos están contribuyendo y están interactuando, ¿no? Y quiere ser el sitio donde se conectan usuarios, creadores y marcas de diferentes terminales y plataformas, ¿no? Habilitando, al final lo que estamos hablando es crear un canal para ti, lo que hablábamos de Catch Up TV, o sea, tú, yo a veces me hago mi plantilla, qué consumo de medios he hecho yo, qué consumo de medios ha hecho mi mujer, qué consumo de medios ha hecho mi hija, ¿no? Para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y pues al final ves un poquito de internet, ves el fútbol, o ves las series, o ves lo que quieras ver, ¿no? Pero al final la personalización cada vez es mayor. O sea, como los contenidos son disponibles, pues al final lo que estamos buscando cada uno es ver qué queremos consumir en cada momento, ¿no? Y la tecnología permite hacerlo. Entonces estamos pasando del broadcasting al microcasting, ¿no? De una programación limitada a canales ilimitados, de contenidos para masas a contenidos de nicho sin límite, de audiencia pasiva a usuarios muy engaged y de una experiencia unidireccional a una experiencia multidireccional. Esto no quiere decir que esto esté desapareciendo, porque esto sigue existiendo y va a seguir existiendo. O sea, porque cuando hay un partido de liga o un partido de Champions, lo ven 9 millones de personas. Lo importante es ver cómo todo esto coexiste y desde el punto de vista de las marcas, cómo llegas tú, cómo construyes la marca y cómo llegas a los consumidores. Sí que es cierto que en el área del broadcast sí que hay un cambio fundamental que es la distribución, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos el 35% del consumo de vídeo de YouTube es por Smart TVs. O sea, la distribución del vídeo también de masas, o sea, porque ahora mismo, digamos, hay un split, ¿no?
el consumo de los contenidos masivos sigue haciendo por el canal, o sea, tradicional, analógico, digital, dependiendo de la parte del mundo, o satélite, y el contenido más micro se va está haciendo en internet, ¿no? Pero todo eso está convergiendo con la evolución de la ancho de banda, fibra óptica y demás, y con los Smart TVs, que no hacen más que crecer, y consolas conectadas. En España hay como 2 millones y medio de televisión conectadas ahora mismo, ¿no? Y cada vez se venden más, ¿no? Y bueno, Telefónica lanza la fibra y demás, ¿no? O sea, es un proceso de evolución y de coexistencia. O sea, microcasting no significa que el broadcasting desaparezca, sino que tiene que convivir. Entonces, al final lo que queremos con nuestra plataforma es tener, por un lado, una plataforma creativa y una plataforma publicitaria eficaz, ¿no? Tenemos unos usuarios que sí que es importante, cuando se habla de YouTube, es un usuario muy activo. O sea, la mitad de los vídeos que se suben en YouTube tienen un comentario. O sea, no estamos hablando de un entorno en el que tú estás emitiendo, sino un entorno en el que los usuarios estamos interactuando. Y bueno, hay algunas estadísticas, ¿no? En España, ¿no? 19 millones de españoles consumen vídeo online, el 83% de los internautas consume vídeo, el 25% del tiempo se hace consumiendo vídeo y más de 1 hora por la semana el 59%, ¿no? Y bueno, de YouTube, pues eso, que es muy grande, el número 1, el segundo buscador, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que se sube 1 hora de vídeo cada segundo. Pero yo lo que diría es que, pues sí, lo importante es la interactividad y cómo los usuarios están enganchados, no es un entorno en el que tú estés solo emitiendo, no es un usuario que está... Y bueno, luego mobile también, o sea, el segundo sitio de vídeo del mundo es YouTube Mobile, que aproximadamente suele estar en torno a un 15% ya y creciendo de las visualizaciones. O sea, el segundo sitio del mundo de mobile de vídeo es YouTube Mobile. Y bueno, esto también es muy interesante, es un consumo muy integrado con otros medios. O sea, el 60% de los internautas españoles comparten vídeo vía email todos o casi todos los días. O sea, no es un consumo en el que tú vayas, o sea, es un consumo en el que buena parte es una prescripción de tu entorno. ¿Qué ocurre? Que cuando un amigo te manda un correo con un vídeo, pues normalmente lo tiendes a ver, ¿no? Porque para alguno que habrá algún amigo que no, normalmente lo tiendes a ver, ¿no? Porque suele estar bien y demás. De hecho, nosotros en YouTube comercializamos un formato que es First Watch, que no es el homepage tradicional, porque que es el primer vídeo que ve un usuario en un día, porque hay pues más del 40% de las entradas de usuarios a YouTube viene por riferas de alrededor. Bueno, 700 millones de vídeos de YouTube se comparan en Twitter cada minuto y 100 millones de usuarios conectan y 500 años de vídeos de YouTube se ven en Facebook cada día. O sea, como os decía, una plataforma de vídeo muy integrada. Todo esto lo que hace es amplificar, porque hay mucho usuario que es muy activo desde el punto de vista de comentar, compartir en YouTube, pero hay mucho que no lo es. Hay mucho que YouTube es una plataforma de distribución de vídeo, pero al estar integrada con el resto de las plataformas, los contenidos se amplifican. Bueno, ¿y de qué tipos de contenidos hay aquí? Pues hay de todo bueno. Pero bueno, tenemos una parte muy importante que es User Generated Content, que esto es nuevo, o sea, esto no existía hace 7 años, y bueno, pues es contenido generado por los usuarios, que las marcas que experimentan y prueban lo pueden utilizar, pero luego también tenemos mucho contenido partner y de premium partner, ¿no? O sea, Google, yo siempre lo digo, Google, nosotros vendimos el primer homepage de Google, fue el 30 de marzo del 2008, o sea, que nada, hace 4 años YouTube no se comercializaba y se vendió el primer homepage. Y luego al año hicimos el primer vídeo, o sea, anuncio, creatividad de vídeo dentro de un vídeo de YouTube. Entonces, esto del contenido, yo digo que es Google experimentando con las parrillas y con la compra de contenido, que no sabemos mucho, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que hay un porcentaje de la audiencia que quiere ver contenido que se genera por los usuarios, pero hay otra parte de contenido que quieren un contenido creado más de una manera más profesional, digamos, o por productoras, o por marcas, o por independientes, y luego un contenido muy premium, ¿no? Y estamos pues en ese entorno, y bueno, luego otras posibilidades de segmentación. Y bueno, pues estamos trabajando muchísimo los interfaces, que puedas tener visualización de los contenidos. O sea, si veis la evolución de YouTube desde el punto de vista de usuario, de hace 4 años ahora, pues era un entorno muy, diría yo, anárquico, o sea, en el que los usuarios creaban contenido, a un usuario en que hay muchos más canales, está mucho más ordenado y demás. Ya os contaré alguna iniciativa. Yo no lo he visto. Y bueno, pues esto es un canal de una marca, por ejemplo Fitness Central, que puedes crear tu contenido. No sé si alguno de vosotros tenéis algún canal en YouTube,
pero está la evolución de YouTube está evolucionando mucho hacia el concepto de contenido. Entonces, ¿dónde estamos creando contenido? Pues en música, porque se consume muchísima música en YouTube y ahí estamos en todo, desde haciendo concierto Coldplay en directo, o sea, experimentando con la distribución en directo, como marcas independientes que suben sus canciones y con las listas permiten ser descubiertas, porque sí hay mucho fan de la música en YouTube que empieza con un tipo de música, empieza a buscar y acaba descubriendo tipos de contenidos afines. Otra categoría es el deporte. Bueno, pues hicimos la Copa del Mundo del 2010, se hizo la Copa América, se hizo distribución y bueno, ya os iremos contando, tenemos para el año que viene pues, un programa de contenidos en los que vamos a apostar desde el punto de vista de producción y que pueden ser susceptibles de ser patrocinados y demás, ¿no? Entonces, como veis, es un mundo en el que hay un mundo no caótico, pero sí muy controlado por los usuarios, un mundo controlado por las productoras más pequeñas y un mundo más grande que es un poquito más cercano al tradicional. Y bueno, en Estados Unidos hemos lanzado este año unos Original Channels que se llama, que ha sido la prueba más clara de intento de hacer una parrilla de Google. O sea, hemos creado 100 canales. Fracaso. Es que tenemos que dar a gente de tele, ¿no? No. O sea, el concepto de los 100 canales, pues es, al final, pues se hizo una categorización de qué interesa, lógicamente, qué tipo de vídeos son interesantes para los usuarios, y hay pues contenidos de todo tipo, ¿no? Desde masas, de nicho y YouTube Stars, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michelle Fan tiene uno de estos canales que son patrocinados. Si hay de todo, de 100 canales se puede encontrar todo tipo de cosas. Entonces la idea era lanzarlo, ofrecerse a los anunciantes y que pudiesen patrocinar, ¿no? Y bueno, estamos probando en Estados Unidos, vamos a hacer algo en Inglaterra e iremos haciendo cosas en España, ¿no? O sea, con la idea no solo de tener la parte más generada por los usuarios, sino la parte un poquito más estructurada. Que ya tenemos en área de patrocinios, en deportes y en música, pero también en este tipo. Por ejemplo, el canal de Michelle Fan pues lo compró Lancôme, lo compró durante todo el año, yo creo, y ha habido bastante en que las marcas se han quedado con el creador de contenido de alguna manera por un plazo. Entonces, esto es en cuanto al contenido, ¿no? Hay todo tipo de contenido donde se puede experimentar con los usuarios. La pregunta es cómo lo monetizamos, ¿no? Entonces, una cosa interesante también que hemos lanzado este año, que se llama TrueView. Esto de TrueView, ¿qué significa? Pues es eso, TrueView. O sea, visualización verdadera. Entonces, al final lo que lanzamos, teníamos unos formatos de pre-roll tradicional en el contenido de YouTube, que se pagaban pues a coste por visualización. Entonces lo que pensamos es, oye, no podríamos inventar algo que el anunciante solo pagase cuando se ve el anuncio. Entonces creamos un formato que es saltable y que el usuario realmente solo paga cuando se ve el anuncio. Entonces, ¿cuál es la idea que estamos buscando ahí? Eficiencia. Os decíamos que YouTube es una plataforma creativa muy potente y muy eficiente. Cuando estamos en un entorno en el que los contenidos se van creando diariamente, los segmentos y los nichos de contenido son difíciles de seguir para nosotros, ¿cómo sabes a dónde tienes que llegar? Pues a lo mejor un formato en el que solo pagas por visualización te permite de alguna manera entender que el usuario que está viendo ese vídeo está interesado por él. La verdad es que lo hemos lanzado hace un año y está teniendo un éxito muy importante. Y lo que hemos lanzado hace 2 meses es que ya es multiplataforma. O sea, nuestra visión es que el consumo de vídeo, hay que ver consumo de vídeo. Ya no hay que pensar en consumo de PC, no hay que pensar en consumo de tele, no hay que pensar en consumo de tablet y no hay que lanzar en consumo de smartphone. De hecho, se lanza una campaña y si lanzas una campaña, por ejemplo, de tu vídeo ahora mismo en YouTube, estará en todos los terminales donde se visualice tu anuncio. Y solo pagarás por la visualización verdadera. Y bueno, ya para terminar, Coca-Cola tenía su cosa, ¿no? Nosotros este año lanzamos un proyecto que se llama Project Rebrief. Entonces, el Project Rebrief se llamaba Advertising Reimagined. Entonces, lo que se eligieron fueron 4 campañas que fueron icónicas en los años 60 y 70, entre ellas la de Coca-Cola de Hilton, una de Avis, una de Volvo y otra creo que es de Mastercard. Y entonces se habló con los directores creativos en aquel momento de las agencias que lanzaron aquellas campañas y se les pidió, ¿qué harías tú si tuvieses toda la innovación a tu disposición hoy? Y entonces, esto es lo que Harvey Gaylord, que era el director creativo de McCann Erickson, en aquel momento hizo la campaña de
Coca-Cola, pues ese edificio de Nueva York. Oh my God. From what? Holy cow. Harvey, I want to introduce you to Jackie. Jackie, nice to see you. Nice to meet you. Nice to meet A you. lot more about you than you probably heard about me. Thank you. Well, 40 years ago, Bill Backer and myself had a wish. And the wish would be to buy the world a Coke. So 40 long years have passed, and I've lived long enough to know that now we can deliver that pitch tomorrow. I want to buy the world a Coke and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. You know what a great 125-year-old soft drink needs? Bang, click, bang, click. A little magic. This will be not only a banner on the internet, but also we will have a functioning vending machine that is synced with the internet. You pick where you want to send it, and all the way across the world, the Coke will come out of the machine with a message from who it is from. We're actually sending the Coke to Paris. From my generation, that's absolutely science fiction. I'd love to hear your thoughts, like any comments, anything, any feedback. I mean, to be honest, it's really overwhelming, Harvey, to hear you kind of take something that's so iconic that you created and bring it to life in such a modern way. I love that you didn't touch the song. You kept it exactly as it was. It's how it should be. I mean, it's wonderful. It's beautiful. Do you think this is something from our standpoint that we should move forward and try and make it happen? Absolutely, it's an idea that can move forward. Thank you. Well, 40 years ago, pero al final fenomenal. Bueno, pues el mensaje ya para terminar era deciros que hay que experimentar, que veis lo que ocurre cuando alguien que hizo algo muy creativo hace 40 años le da nuevas posibilidades de la tecnología y se pueden hacer a máquinas de vending que estén interconectadas y te permitan enviar mensajes, y bueno, que no hay ningún límite, simplemente tenemos que ir evolucionando y aprendiendo. Muchas gracias. Hacemos un parón.